¿Quién es Jesucristo? Aunque sea por el impacto de su persona en la historia y en el mundo actual, casi 2000 años después de su vida aquí, la pregunta merece una respuesta de nuestra parte. Y si tenemos en cuenta lo que nos dice la Biblia como la palabra de Dios, hay que decidir durante nuestra vida aquí, porque después será demasiado tarde para ser salvados por lo que Él hizo. En 3 años de actividad pública en un país pequeño de la tierra, sin estudios universitarios, vivió, predicó, profetizó y murió haciendo el bien de una manera incomparable, testificado por los que vivieron con él y hasta por historiadores que no eran sus seguidores. Luego, como él mismo había profetizado, murió y resucitó por todos los que pusieran su fe en él y en lo que hizo para salvarlos. Desde entonces son millones los que responden afirmando conocerle personalmente como su Salvador, después de haber acudido a él como el Hijo del Dios viviente. No obstante, ha habido y hay personas que profesan el cristianismo para mantener sus posiciones privilegiadas en la sociedad de una manera injusta y esto causa rechazo. Pero para ver si es el cristianismo auténtico que causa tales injusticias, precisa conocer las enseñanzas de Cristo y a Él personalmente. También hay muchos que, admirando algunos aspectos del cristianismo, ven a Jesús como un hombre, profeta, filósofo, héroe filantrópico o rebelde social que muere para sus creencias y nada más. Pero dada la evidencia que sea Dios hecho hombre, es imprescindible decidir: ¿quién es Jesús para ti?
La predicación de hoy tiene por título Josafat y la obra de Dios. Es un personaje que yo personalmente conocía poco y el otro día, leyendo la palabra, me encontré con este capítulo y me impresionó mucho y quisiera compartir con vosotros esta parte de la vida de Josafat, un rey de los judíos, que se halla en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, dice así: Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Jehová, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos si no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba allí Jaaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quedos, y ved la salvación de Jehová con vuestros ojos. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados.
Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz de todas partes. Hay muchos comentarios, muchas frases en este capítulo que son maravillosas, de aliento y de animación para el creyente, sin lugar a dudas. No podremos comentarlo todas, pero vemos al principio del capítulo que empieza diciendo: pasadas estas cosas. Josafat no era una persona despreocupada de las cosas de Dios, era el rey de su pueblo, de los judíos, de Judá, y estuvo pensando cómo hacer las cosas, y había instituido jueces para que gobernasen bien y todo el mundo se sintiera atendido. Pasadas pues todas estas cosas, una persona que prácticamente está cumpliendo delante de Dios, un siervo fiel ante Dios, se le presenta un gran problema. Viene una gran multitud de enemigos que quieren destrozar, matar a todas las personas de su pueblo y echarlos de allí a los que queden vivos. Él, dice la palabra de Dios, tuvo temor. ¿Cuántas veces en nuestra vida, que parece que las cosas van bien o no, hay un momento en que vemos que se está acercando multitudes con malas intenciones, problemas que van a machacarnos, problemas que sin duda pueden superarnos, problemas que son más grandes que nosotros? Y entonces Josafat tiene esta reacción que muchas personas tienen, y tiene miedo. Muchas veces parece que el cristiano no tiene que tener miedo, pero aquí vemos una persona fiel delante de Dios, ve la situación y tiene miedo. La sensación, el sentimiento, la emoción de miedo al ver que las situaciones son superiores a nosotros son totalmente lícitas. Es totalmente perfecto valorar la situación y ver un problema de 500 metros de altura y nos medimos a nosotros, que en este caso nadie llega a 2 metros, hay 498 metros y pico de superioridad en nuestros problemas. Y es normal tener temor. Pero es interesante ver cómo reacciona Josafat, y esto es lo que aconsejo para todos nosotros hoy, aquí y en todo lugar donde hallamos personas que amamos a Dios. Tenemos problemas grandes, pero como decía nuestro amigo Rafael,
Tenemos un Dios grande también para problemas grandes. Así pues, este temor que tiene a Josafat no tiene como consecuencia que lo paraliza y no puede hacer nada más. No tiene este temor una consecuencia que lo deja inactivo o lo deja en desconfianza de Dios. Todo lo contrario. Él dice, yo soy demasiado pequeño y voy a Dios, y lo primero que hace es humillarse delante de Dios. Es muy fácil, todos lo entendemos perfectamente, es muy fácil decir o cantar, yo me postro ante ti, adorarte, pero en nuestro ego personal, ¿cómo nos cuesta aceptar delante de Dios que tenemos un problema, que tenemos miedo y que somos incapaces de resolverlo? Y ponerse delante de Dios sin recriminar nada a Dios. Esto es el primer paso maravilloso que hace Josafat y que tiene que hacer todo creyente. Y reúne al pueblo y expresa su situación y sus temores sin vergüenza. Cuán maravilloso es aceptar nuestra situación. ¿Cuántas veces intentamos maquillar nuestra situación? Hacemos ver que tenemos todo controlado y no es verdad. Todos tenemos problemas mucho mayores que nosotros. Entonces, delante del pueblo, se pone delante de Dios con toda humildad y dice, Dios, dinos tú qué tenemos que hacer. Pide ayuda a Dios en público. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros esto, verdad? Consulta a Dios, yo no sé qué hacer. Todos nosotros, en nuestros ámbitos que dominamos, nos cuesta mucho decir, no sé cómo voy a salir de esta. Es más bonito decir, tengo un plan para conseguir que salgamos de este tema de una forma victoriosa porque yo soy muy listo, ya sabéis que no, pero en público, confiesa delante de Dios, Dios mío, yo no puedo salir adelante. Habla con Dios. Analicemos un poco cómo habla Josafat con Dios. Es interesante porque parece un cristiano del siglo XXI. Conoce a Dios perfectamente, tiene la teología muy clara, conoce el poder de Dios, sabe que Dios es poderoso, sabe que Judá es un reino poderoso porque Dios lo puso allí. Es de acuerdo con los planes de Dios y dice, tus planes para este pueblo, Dios, son de bendición. ¿Vas a permitir ahora que esto perezca? El rey Josafat sabe que Dios ama a este pueblo. Habla incluso de tu amigo Abraham, creo que es, o un patriarca dice, tú lo prometiste a tu amigo Abraham. Conoce el pacto de Dios con el pueblo. Y hay una cosa que aquí sí que patina un poquitín, pero que lo hacemos todos a menudo y es necesario que reflexionemos sobre ello. Insinúa Josafat, hemos actuado bien, hemos cumplido nuestra parte del contrato, ahora te toca a ti responder. Esto nunca es cierto. Siempre, como cristianos, siempre hacemos cosas buenas, siempre demostramos el amor de Dios, siempre aprendemos a servir a Dios como Él se merece, pero también tenemos muchas cosas en nuestras vidas que no cumplen al 100% el contrato con Dios. No lo he leído, pero en el capítulo siguiente se ve como al final Josafat deja cosas por limpiar y el pueblo sigue adorando a ídolos porque no se sacaron todos los lugares altos donde el pueblo adoraba. Josafat insinúa, nosotros hemos cumplido, Dios te toca a ti. Y esto parece arrogante, ¿verdad? Pero así somos nosotros 1 y 2 y 3 veces delante de Dios. Voy cada domingo a la iglesia, si no la cierran. Cumplo con esto, cumplo con aquello, ayudo a las personas, predico el Evangelio. Señor, yo he cumplido. Este no es el camino correcto. Delante de Dios, cuando tenemos problemas, no se trata de analizarnos a nosotros si hemos cumplido o no. La primera parte del discurso
de Josafat es la buena: conocer el poder de Dios, conocer los planes de Dios que este pueblo tiene que vencer, conocer los planes de Dios para con nosotros, como hemos cantado, digan lo que digan a nuestro alrededor, yo sé que Dios me ama, yo sé que soy hijo de Dios y que tengo vida eterna para estar con Dios para siempre en el más allá. Cuán bueno es que Josafat sepa valorar la amistad de Dios con su pueblo, y cuán bueno es conocer la palabra de Dios y los pactos de Dios, conocerse versículos tan preciosos como Juan 3:16, que nos asegura la vida eterna por la fe. Josafat sigue en su oración a Dios y pone el problema delante de Dios y dice: esta gente que tú no dejaste a mi abuelo que se los cargara, por así decirlo, sino que le dijiste déjalos, ahora van a matarnos, ahora van a destrozar los planes tuyos. Y dice además algo que nos cuesta mucho también decir: en nosotros no hay fuerza. Yo no puedo enfrentarme a esto. Y entonces Dios responde. ¿Cómo responde Dios? Es interesante también. Había allí muchos profetas, supongo, había muchos sacerdotes y somos sacerdotes y muchas personas con mucho cargo y mucha edad. Dios escoge hablar por quien Él quiere. Y esto es importante. A veces esperamos respuestas de Dios solo de una dirección, pero es posible que Dios nos hable a través de personas que a lo mejor no son ni creyentes, pero pueden darnos una reflexión que nos lleva a Dios, ¿no? Y Dios habla a través de Jahaziel, porque así lo quiso Dios. Y no podemos entrar en esto. Y la palabra de Dios, supongo que debería ser como una inyección de moral: no temáis. Esta es la primera parte, que si se queda aquí, pues sigues temiendo como estabas temiendo hasta entonces. Pero Dios aporta un punto que nos cuesta también a nosotros muchas veces aceptar: no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué maravillosas palabras, ¿no? Jesús habla de los problemas que tendremos en esta tierra. Jesús habla de que nos van a perseguir, nos van a tratar mal, y de hecho hay millones de cristianos perseguidos en el mundo, y nosotros nos esforzamos en servir a Dios, pero Dios un buen día nos dice: no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuántas veces nos equivocamos pensando que esta iglesia es mi iglesia, o que la obra que estoy haciendo es mi obra, o que el ministerio que creo que tengo de Dios es mi ministerio? Dios dice: no te equivoques, Josafat. Eres rey de mi pueblo, pueblo de Dios. Y este pueblo hoy está en guerra, pero es mi guerra, la guerra de Dios. He aquí el primer descanso para Josafat, y aquí el descanso que todo cristiano tenemos que aprender hoy. Ninguna guerra que nos pueda salir emocional, o guerra de ideas, o guerra espiritual que nos pueda salir delante de nosotros, no es nuestra guerra, es la guerra de Dios. ¡Qué descanso podemos sentir todos al oír a Dios mismo que dice! No dice solo no temas, con lo cual cuando alguien te dice no tinguis por, no tengas miedo, tienes más miedo todavía, ¿no? Porque te ponen nervioso. Pero Dios dice no temas. ¿Por qué? Porque esta guerra es mía. ¿Entendemos lo que significa esto? ¿Nos damos cuenta qué significa que aquel problema enorme que tenemos delante nuestro, que parece que va a cargarse no solo nuestra felicidad, sino lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no es nuestra guerra? Es la guerra de Dios. Y Dios se cuida de ello, y Dios se cuida de nosotros también. ¿Se acaba aquí? Bueno, ya se encargará Dios, hasta luego, hasta el domingo, ya nos veremos. No se acaba aquí.
Dice, salid mañana. Dios es el que manda, Dios es el que hace la guerra es suya, pero nosotros tenemos que estar activos al servicio de Dios. Así pues, dice, salid de mañana y veréis cómo yo lucho por vosotros. Si llevamos algún tiempo en la fe y miramos atrás, sería bueno que reflexionáramos cuántas veces tuvimos miedo. No sé si acudimos a Dios o no, porque esto a veces nos lo pasamos por alto, pero si miramos atrás y vemos cómo Dios luchó en su guerra por nosotros en tantas ocasiones, nos dará sin duda aliento para el futuro. ¿Qué hace Josafat entonces? ¿No había cambiado nada? ¿Estaba viniendo la multitud igualmente? ¿Tenía tal vez el mismo temor o no? ¿Estaba más tranquilo? Entonces hacen algo que nos cuesta mucho, ¿no? En el momento de temor, en el momento de problema, en el momento de estrés, adoraron a Dios. Y no lo hicieron adorando y lamentándose, ay, qué desgraciados que somos y no entendemos nada, pero tú eres muy grande. Adoraron a Dios con fuerte y alta voz y se fueron a dormir. ¿Cómo cuesta dormir cuando tenemos problemas, verdad? Se fueron a dormir porque habían adorado a Dios a alta voz, con fuerte voz. Por la mañana no se quedan parados y ya Dios lo hará todo. Por la mañana salen a la batalla y cuando están saliendo organizan todavía más cantos y alabanzas a Dios. ¿Cuánto nos falla esto cuando estamos preocupados? Cuando estamos preocupados nos cuesta concentrarnos en alabar a Dios y estamos horas y horas orando a Dios para que nos libere de nuestro problema. Parece ser que aquí Josafat y el pueblo habían entendido de verdad lo que significa esta guerra es mía, dice Dios, no te preocupes. Aquí adoran. De hecho, dice en el Nuevo Testamento, si alguien está triste, que ore, si alguien está contento, que alabe al Señor. Vemos aquí un paso más alto espiritualmente, que es alabar a Dios, adorar a Dios, incluso cuando viene lo que más tememos. Se verifica realmente lo que había predicho Dios. La guerra no era de su pueblo, sino que Él mismo se encargó de que como eran 2 o 3 pueblos diferentes los que se habían unido para atacar a Judá, se liaran y se mataran entre ellos en lugar de enfrentarse con Judá. Estuvieron 3 días recogiendo despojos. Había tanto que no sabían dónde ponerlo. La bendición de Dios siempre es inmensa, siempre es preciosa y grande. ¿Qué hacen ellos al 4.º día cuando han acabado de recoger? Siguen por el buen camino. A veces cuando las cosas van mal vamos a Dios, pero cuando van bien nos olvidamos. Aquí ellos han ido bien y siguen bendiciendo a Dios por el gozo que tienen en su corazón de que Dios les ha liberado. Y hay una gran fiesta en el pueblo de Judá. Todos están contentos porque han de nuevo visto la mano de Dios a su favor. Y lo que es también muy interesante, los reinos de alrededor, los pueblos que no querían aceptar a Jehová, al ver esta obra de Dios, tienen ellos temor de Dios y dicen realmente en Judá hay un Dios poderoso. Dios sigue bendiciendo a este pueblo, Dios sigue bendiciéndonos a nosotros. Dice al final del capítulo, su Dios le dio paz. Estuvieron años y años sin guerras, disfrutando de su relación con Dios. No lo hemos leído, como he dicho, que hay cositas que quedan allí por arreglar. Josafat no era tan perfecto como él se veía delante de Dios. Lo mismo nos pasa a nosotros a veces que pensamos que somos cristianos casi perfectos y que todo lo tiene que arreglar Dios. ¿Vale la pena
La actitud esta que nos sale espontánea de acudir a Dios cuando tenemos un problema, mantenerla siempre delante de Dios, siempre acudir a Dios, no solo cuando tenemos el problema delante de nosotros. Josafat era una persona ilustre, digamos, tenía formación teológica, doctrinal. A nosotros esto también nos pasa. Tenemos mucha formación cristiana, muchas cosas sabemos, mucha Biblia conocemos, pero nada puede sustituir aprender la paz de Dios en la experiencia. Jesús dice: paz a vosotros. Todos sabemos el versículo, todos sabemos que tenemos paz a nosotros de parte de Dios, pero necesitamos los problemas, necesitamos el miedo, por así decirlo, para experimentar una vez más cuán grande es la paz que Dios nos da. Tendremos guerras, tendremos temores, pero hagamos todos como Josafat. Humillémonos delante de Dios y continuemos disfrutando de su paz a medida que vamos aprendiendo de ella, con las experiencias que Dios nos permite y de las cuales Dios nos recuerda: no es tu guerra, es mi guerra. Confiemos pues en Dios, aprendamos de nuestros errores, aprendamos de las victorias de Dios en nuestra vida y disfrutemos de la paz que Dios nos da para nosotros. Que Dios os bendiga mucho.
ojos fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Salmos 95, del versículo 1 al versículo 7. Abandono a ti, Señor, de lo posible, a tus manos que cayeron sobre mí, a la roca que gime en tal y me
Un moment amb tu, tota sola, en silenci, la quietud. Un xic i és l'espurna del dia al descobrir. Estones flonges en núvols de pau. Miralls en el llac de la vida del que serà el no temps amb tu eternament.